tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, bienvenidos al tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión. Y hoy queremos centrarnos en la actualidad de la isla de Tenerife y lo vamos a hacer en la compañía del actual coordinador general del Partido Popular en la isla, Lope Afonso, que ya nos acompaña. Lope, muy buenas tardes, gracias por estar en Mírame Televisión. Buenas tardes, David, muchas gracias. La verdad es que, bueno, vamos a empezar por ese cargo que tiene, coordinador insular del Partido Popular. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función? Bueno, en cierto modo ya me venía dado porque durante la etapa anterior fui coordinador regional y ya las funciones las tenía más o menos asimiladas, ahora reproducidas a la escala insular, desde luego. Pues apoyo al presidente y al Comité Ejecutivo Insular en las decisiones que se acuerdan en esos órganos. Intento reforzar también al partido en la tarea de mejorar la implantación territorial en cada comarca, en los municipios donde pues, hemos tenido históricamente alguna dificultad mayor. Y también intento, pues, en esta etapa transitoria hasta el Congreso Insular, que va a ser, ya adelanto, en breve fecha, también un portavoz que ayude al presidente pues, a difundir el mensaje que el partido tiene que trasladar a la sociedad tinerfeña. La verdad que esa función de portavocía se ha visto en estas últimas semanas porque ha estado usted muy presente en los medios de comunicación. Hay quien piensa que dice, oye, esto de coordinador insular al final es una lanzadera para una candidatura en 2023. He tenido la suerte de recibir mucha confianza de los compañeros, cosa que digo además también con satisfacción y con orgullo. Estuve un tiempo importante apartado de la política voluntariamente y el hecho de que el partido me haya acogido y de entrada me haya planteado esta posibilidad, pues es una gran oportunidad sin lugar a dudas. Y eso pues quizá también está haciendo que los medios de comunicación tomen cierto interés en lo que uno puede aportar después de este tiempo anterior. Y bueno, yo estoy siempre a gusto cada vez que se me requiere para intentar eso, ayudar al partido a hacer llegar de la forma más clara posible el mensaje con el que queremos hacer llegar una propuesta política que, como todo el mundo sabe, está llamada a ser alternativa de gobierno, está llamada a ser una fuerza de presente y de futuro y que con unos comicios a la vuelta de la esquina como los del próximo año 23, pues de luego creo que puede ser una tarea interesante. Le voy a preguntar por algunos asuntos de actualidad que están ahora mismo sobre la mesa del debate político, pero es verdad que he leído y he visto, he escuchado esas entrevistas que le han hecho y ya no esconde, no disimula que se posiciona y le gustaría ser candidato al Cabildo de Tenerife. ¿Es así? Yo no puedo esconder que fui el último candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife. Y como todo el mundo recordará, pues no pude completar la tarea. Entonces, desde luego sería estimulante poder recuperarlo si el partido creyera conveniente, si pensara que soy la persona adecuada. Pero tampoco puedo ni anticiparme ni anteponer mi interés, desde luego, al que puedan tener otros compañeros de partido. Con lo cual, esperaremos a que llegue el proceso adecuado, a que se convoque el comité electoral y a partir de ahí, si fuera el caso, por supuesto que estaré encantado de ponerme a disposición del partido. Porque antes el Cabildo que el Puerto de la Cruz, de donde usted fue alcalde y donde quizás podemos vaticinar mejores resultados electorales viendo los resultados del pasado que en el Cabildo donde ya se presentó, como usted dijo la última vez en 2019, ahí hubo, también es verdad que la coyuntura era distinta, pero se perdieron en torno a 30.000 votos y 3 consejeros insulares. Sin embargo, en Puerto de la Cruz usted ha sido alcalde con un importante apoyo popular. ¿Por qué? Sí, y desde luego no dejo de reconocer que el puerto siempre es un sitio estimulante. Para mí lo ha sido todo en esta etapa política, desde luego. Pero, para ser honestos, tengo que decir que cuando concurrí en las pasadas elecciones del año 19, tanto a mis compañeros de candidatura como también a los responsables del partido, ya les comenté que yo sentía que era el momento de cerrar una etapa, después de 4 años de concejal, de 4 años como alcalde, y de revalidarse esa situación, pues sería completar un ciclo de 12 años. Creo que más que suficiente. Y por tanto, pues en aras a esa honestidad y a esa convicción personal, creo que no hay elementos de juicio ahora que puedan hacer cambiar de opinión, o que a mí al menos me hagan hacer cambiar de opinión. Y si tuviera oportunidad de encabezar otro proyecto, como puede ser el del Cabildo, o si no, el de ser útil en cualquier otra opción electoral, yo estaré encantado de serle útil al partido si se cree conveniente. ¿Ha influido el hecho de que le denunciaran en su momento cuando era alcalde, de que acabara condenado en primera instancia y que finalmente la audiencia provincial pues, le diera la razón, anulase esa sentencia? ¿Influye o influyó o ha influido quizás en esa posición todo eso que usted tuvo que vivir? Es una experiencia vital que yo desde luego no le recomiendo a nadie y no se la deseo a nadie. Pero, como decía antes, ya era una decisión que estaba predeterminada, incluso sin saber, sin conocer el desenlace que tendría la situación procesal que yo tenía en aquel momento. Y por tanto, es algo que va más allá de la consecuencia jurídica, sino del planteamiento político. Yo creo que después de servir probablemente los mejores años que yo puedo dedicarle a la vida pública en el puerto,
Creo que el conocimiento, la experiencia adquirida de lo bueno, de lo no tan bueno, me hace estar en disposición de, sin olvidar nunca, ni por supuesto relegar los intereses del puerto, que para mí en cualquier cosa que hagan política van a ser prioritarios. Sí creo que puedo ser útil, como decía antes, al proyecto en otros ámbitos seguramente. Lo cierto es que fue usted el que decidió de motu propio, antes de que se lo dijera a una junta electoral o que se lo dijera a un juzgado, abandonar su acta en el Cabildo de Tenerife, hasta que finalmente se anuló esa sentencia y finalmente usted decidió volver a la política. Me comentaba fuera de entrevista que ha estado formándose, en el ámbito de la contratación pública. ¿Cómo se ha formado? Me parece interesante de cara a los espectadores. Pues sí, aproveché justamente el periodo inmediatamente posterior, ya cuando pues en septiembre del año 19 vuelvo automáticamente a la actividad profesional. Yo luego tenía claro que mi vida continuaba, que la política era un servicio temporal, que yo pues habría elegido que finalizara de otra manera, pero que en todo caso tenía que ser temporal. Y me puse manos a la obra a cómo afrontar con la mayor intensidad posible en mi faceta profesional. Y afortunadamente también tuve la ocasión de incorporarme, yo estaba en una excedencia forzosa también, en una entidad, en este caso de base privada, pero con funciones públicas, como es una mutua colaboradora con la Seguridad Social, y en paralelo pues abrí otra vez mi despacho profesional como abogado. Y en este caso sí tenía claro que me gustaría reorientar esa actividad profesional hacia un sector, el de la contratación pública, que venía con efervescencia después de la aprobación de la última ley, de la vigente ley de contrato del sector público, y que además veía que necesitaba de bastante refuerzo con concepto coloquial, pero que ni despachos profesionales ni dentro de la propia administración se tenían ni los recursos humanos y a veces el conocimiento técnico todavía suficiente para empujar y desarrollar con normalidad esa actividad. Y por tanto, pues realicé un posgrado en la Universidad Oberta de Cataluña, aprovechando la pandemia, pues a distancia fue mucho más fluido y tuve la suerte de pues tener el título con el tiempo previsto, y desde entonces me ha servido de un auténtico revulsivo desde el punto de vista profesional, porque he tenido la suerte de profundizar en el sector, de recibir también la confianza de buenos clientes, y hasta ahora, afortunadamente, la cosa no va nada mal. Eso es interesante para el sector privado, pero también, lógicamente, de cara a su proyección política en lo público, es muy interesante, lógicamente, tener esa formación. Creo que es muy conveniente. Quien pueda, llegado el caso, ejercer un cargo con conocimientos de esta materia, le va a ser muy útil. Vamos a hablar de esos asuntos de actualidad de la isla de Tenerife. Al final, como coordinador insular, está usted muy pendiente a todo lo que ocurre en la isla. ¿Qué valoración hace del Cabildo de Tenerife actual, de este gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos? Es verdad que el PSOE, al final, ustedes llevan sin gobernar en el Cabildo de Tenerife desde el año 2011, y desde 2011 está el PSOE en el gobierno, no en la presidencia, pero sí en el gobierno. Pero al final no deja de ser un gobierno distinto, de cambio, supuestamente, a lo que había anteriormente. ¿Qué valoración hace? Me gusta que haga esa introducción porque a mí me gusta recordarlo también cuando tengo oportunidad, porque a veces este gobierno se presentó como un gobierno revolucionario que venía a implantar políticas nuevas, cuando en realidad lo que decía era que estaba dispuesto a enmendarse a sí mismo, incluso porque algún miembro del gobierno pasado se incorporó al gobierno presente, aunque luego se hicieron algunas remodelaciones. Pero lo cierto es que en el tiempo que llevamos, y ya son 3 años de mandato, lejos de una revolución, lo que se ha visto en algunos aspectos es una involución, porque los temas importantes de la isla, en realidad, los que verdaderamente están los ciudadanos esperando que se resuelvan o ver alguna expectativa razonable de que tengan una solución, no terminan de avanzar. Y cuando digo esto, hablo de la movilidad, que es un tema que afecta cotidianamente desde demasiado tiempo atrás a la mayoría de los ciudadanos de esta isla, que afectan los desplazamientos cotidianos, que afectan las relaciones laborales, que afectan la productividad de las empresas, que afecta ya y condiciona una parte del modelo productivo. Y por tanto, es un tema prioritario que a día de hoy, salvo alguna licitación de proyectos que se ha impulsado, que solo faltaba que no se hiciera dentro de este periodo, yo creo que no tenemos muchas más expectativas de ver una solución definitiva. Y siendo consciente de que gobernar no es sencillo, lo conozco y por tanto no prejuzgo en ese sentido, siendo consciente de que la materia de las infraestructuras viarias es también muy compleja, es recomendable siempre, y yo intento aplicármelo en la medida de lo posible, ser prudente a la hora de hacer promesas, porque luego se corre el riesgo de no poder cumplirlas. Bueno, usted sabe que le voy a preguntar que cuáles son sus alternativas frente a lo que se ha hecho hasta ahora. Claro, y por eso, pues justamente como alternativa ofrecimos ya desde el pasado mandato, estando en la oposición en el Cabildo, la posibilidad de que el Cabildo dotara de una estrategia integral su política de infraestructura viaria a través de un plan de movilidad. Tal fue así que se aprobó finalmente esa propuesta, pero lo cierto y lo triste al mismo tiempo
es que a día de hoy sigue sin llevarse a cabo. Y eso ha impedido que muchas actuaciones de las que ya venían en redacción en concepto de proyecto o de las que ya incluso se había avanzado alguna fase inicial, todavía no hayan cristalizado. En algún caso incluso pues, se han tenido que hacer retoques o modificaciones incluso por criterios de disparidad política y no de conveniencia técnico-jurídica. ¿Qué es lo que no se ha hecho que se tendría que haber hecho? ¿Cuáles de esos proyectos cree usted que son vitales para la isla? Lo principal, no haber ralentizado lo que a día de hoy, la parte que además yo conozco más de lleno, si se me permite así la expresión, la TF5 necesitaba tener una actuación inmediata que facilitara la construcción inmediata del tercer carril. A eso luego se le superpuso el debate de ejecutar o no en paralelo el Bus-Vao. Y yo creo que, tal y como luego de mucho debate, finalmente sí se licitó, porque se licitó la redacción del proyecto conjuntamente, se perdió un tiempo proceso intermedio por esas discusiones políticas. Luego tenemos, en relación también a la TF5, la conexión o no del bypass de la Laguna, de la variante de la Laguna, con la vía exterior, que si eso tenía consenso o no con las administraciones locales, que si al final, en definitiva, el no tener ese instrumento que coordine, priorice y haga eficientes esas inversiones, ha dificultado muchísimo el desenvolvimiento de la actividad, tanto del Cabildo como de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Nosotros planteamos ese plan de movilidad como piedra angular, pero no la única medida es crear más kilómetros de carretera. Eso le iba a preguntar, porque al final no sé si la solución es crear más carreteras cuando eso está demostrado que también genera una mayor demanda a la hora del uso del vehículo. Claro, evidentemente el futuro inmediato nos deparará más cantidad de desplazamientos, seguimos creciendo al ritmo que hemos registrado en los últimos años. Pero frente a eso, nosotros planteamos que ese plan contemple medidas sobre la oferta de kilómetros de desplazamiento y también sobre la demanda. Si actuamos decididamente sobre la demanda, ahorraremos desplazamientos que harán que ese plan de movilidad contemple al final menos medidas, con menos kilómetros consumidos, con menos territorio consumido y con menos coste también para las arcas públicas. Pero eso supongo que pasa por fomentar el transporte público. Efectivamente. No es casualidad, por tanto, que hayamos planteado reiteradamente en este mandato, la última vez en el último pleno del debate del Estado de la isla, la necesidad de que el Cabildo aborde la gratuidad del transporte público de forma transitoria hasta que estén culminados esos grandes proyectos que permitan ya facilitar de forma desahogada y ordenada la movilidad para determinados colectivos, que son por naturaleza demandantes de más desplazamientos, porque además no tienen ahora otras alternativas. Y todo el mundo sabe que hay un volumen importante de jóvenes que se desplazan a diario, muchos, demasiados seguramente, en coches particulares, desde el norte hasta los diferentes campus de la universidad. Sucede lo mismo a la inversa, desde la zona sur, desde las zonas residenciales del sur. A esto le unimos también que en hora punta confluyen con muchos pacientes que se tienen que desplazar, casi siempre además, no solamente en ellos, sino acompañados de otros familiares, hacia los hospitales de referencia. Bueno, pues planteamos que actuando sobre un transporte público gratuito, eficiente y puntual, se sacan de la carretera muchísimos coches. El coste, evidentemente, es alto, pero también planteamos que en una coyuntura excepcional como esta, facilitaría que una inversión ahora ahorraría mucho dinero a medio plazo. Fomentar el transporte público gratuito para determinados colectivos, me quedo con esto que ha comentado. ¿Y el tren entra dentro de este proyecto, de este plan de movilidad? Absolutamente. Bueno, me faltó antes añadirle también a la gratuidad que se complete la cartera de servicios de los hospitales de referencia. Bueno, perdón, de los hospitales que no son de referencia, de los mal llamados hospitales del norte y del sur, de los que supuestamente van a tener un nivel 2 asistencial, pero que todavía no son capaces de completarlo. El otro día hacía un reconocimiento indirecto de esta necesidad el propio Servicio Canario de la Salud, a través del anuncio de que se ponía en marcha en el centro del Mojón la consulta de cardiología. Bien, es un ejemplo práctico, fácil de asimilar. Si conseguimos ampliar hasta completar esos servicios de nivel 2, con el apoyo también del Cabildo de Tenerife, en el norte y en el sur, ahorraremos muchísimos desplazamientos. Pero como decimos, la isla evidentemente, como ente, es un ente dinámico y va a necesitar no solamente más movilidad, sino que esta movilidad sea capaz de llegar para vertebrar mejor la isla a diferentes núcleos de población, especialmente si queremos que la isla tenga un equilibrio territorial razonable. Por tanto, la movilidad en transporte colectivo guiado es un elemento fundamental por la facilidad para articular de una sola vez una línea completa que vertebre dos ejes de la isla y porque además contamina menos y porque es lo sostenible de verdad. Entonces, no entendemos, David, que el Cabildo de Tenerife, si quiere realmente ser partícipe de una estrategia de futuro, por motivos políticos
que yo creo que ni siquiera residen en la propia voluntad del presidente, pero que en este, como en otros temas, vuelve a verse como rehén de su socio exterior al gobierno, de Podemos, al final no es capaz de aprobar que el Cabildo apueste por ese plan de movilidad que contemple el Tren del Sur. Bueno, lo ha hecho con una forma peculiar, es decir, en pleno lo rechaza, pero luego firma un convenio por el que recibe fondos del Estado para poner en marcha la estrategia de trenes en la isla. Luego le quita el rótulo al epígrafe con el que se lleva el punto a votación para evitar que llame la atención de los socios de Podemos. La verdad es que, fíjese, ha tardado 14 minutos en usar la palabra sostenible o sostenibilidad. Lo digo porque al final es una palabra que se está convirtiendo en demasiado recurrente quizás, y es una palabra que se suele utilizar pues mucho y muchas veces de manera equivocada, ¿no? Pero como usted ha tardado bastante, o sea, ha sido bastante prudente en ese sentido, sí le quiero preguntar por eso, ¿no? Por la sostenibilidad y sobre todo por ese otro debate que está muy vinculado al de la movilidad y que está cogiendo fuerza, y es el futuro de la isla como modelo turístico. ¿Hacia dónde va esta isla? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en ese sentido? Bueno, pues contraria a lo que vemos hasta ahora. Es decir, tenemos un modelo claro que pasa por mantener una actividad turística ordenada, que además apueste más por la calidad que por la cantidad. Ya hemos tenido éxitos en cuanto a afluencia. Esa afluencia no se ha traducido siempre en mejora de la planta alojativa, en mejora del espacio turístico inmediato que tienen los destinos, y tampoco en el perfil medio del cliente que necesitamos que venga a la isla. Digo necesitamos, todo el mundo es bienvenido, lógicamente, pero de cara a poder optimizar nuestros recursos y poder usarlos mejor. Eso no está reñido, ni mucho menos, con que para atraer a ese cliente de calidad se haga una gestión de nuestro litoral ordenada también, donde sea prioritario de una vez eliminar los vertidos que siguen amenazando los ecosistemas de nuestra costa. Son conocidísimos y todavía algunos de los graves queda pendiente de resolver, los tremendos problemas que hemos tenido históricamente en esta isla con vertidos ilegales. Y yo creo que ese también es uno de los ejes fundamentales que tiene que tener la estrategia de un cabildo que realmente crea en la palabra sostenibilidad. Pero me decían el modelo para que sea equilibrado necesita que la población tenga calidad de vida. No podemos subordinar todo a una sola actividad. Y para tener calidad de vida tenemos que tener claro que nuestro sector turístico ha abarcado ya un nivel de empleabilidad que probablemente esté en máximo. Y aún así nuestra gente no consigue, no todo aquel que puede trabajar consigue generar, o encontrar, mejor dicho, un puesto de trabajo en Tenerife. Eso se consigue mitigar con alternativas para que haya un modelo donde otras actividades tengan cabida, otras actividades que hasta ahora pues, no se ha sabido estimular desde mi punto de vista, teniendo la ventaja de contar con un marco económico-financiero que permite contemplar excepciones de fiscalidad notables, teniendo la ventaja de contar con nodos comerciales que, al menos en el tráfico marítimo, pueden suponer una ventaja para el intercambio comercial con la plataforma continental africana. Todo eso, en resumidas cuentas, a día de hoy sigue sin anidar una industria que permita crear puestos de trabajo estables y de calidad que complementen a lo del sector servicio. Unido a las dificultades del sector agropecuario, que tradicionalmente necesita del apoyo financiero de la Administración para poder sostenerse, evidentemente hace que la visión global de la isla necesite sobre todo equilibrio. Y el equilibrio parte de infraestructuras y de buenas inversiones para estimular esa actividad económica complementaria. Una de las consecuencias, esto está ocurriendo en prácticamente todas las zonas turísticas, que está teniendo pues, este desarrollo urbanístico del turismo masivo, es que se está produciendo el fenómeno de la gentrificación. Es decir, cada vez es más caro poder vivir para los residentes locales en las zonas turísticas, y normalmente la población local es expulsada de manera indirecta hacia pues, las medianías y diferentes zonas pues, más alejadas, insisto, de esos núcleos turísticos. Esto a nivel local es verdad que competencialmente no sé hasta qué punto se pueden tomar medidas, pero ¿cuál es la postura que tienen ustedes? ¿Cómo creen que se puede solucionar esto? Pues contribuyendo a ese equilibrio. Es decir, el equilibrio también tiene que ser de población, y para ello hay que contribuir a una redistribución razonable. Para que haya redistribución tiene que haber oportunidades. No se puede obligar a la gente a que vaya a vivir a cualquier sitio porque sí. También tiene el derecho de elegir dónde quiere vivir conforme a sus posibilidades. Por tanto, a día de hoy, el que quiera vivir en zona de costa turística, pues como bien se apuntaba, tendrá que hacer un esfuerzo económico muy grande.
casi siempre por encima de sus posibilidades reales. Sí, pero al final, fíjese, ya no tanto por el que quiera, sino porque a lo mejor al que no le quede más remedio. Yo pensando en ese trabajador que se desplaza desde la zona metropolitana o desde el norte de la isla de Tenerife para trabajar en el sur, y que al final genera un problema con la movilidad que hablábamos antes y que no tiene capacidad económica para vivir en esas zonas turísticas. Uno de los efectos de no tener un anillo insular cerrado que facilite la movilidad por toda la isla con un gran corredor es que la gente se tiene que desplazar para poder trabajar a 100 kilómetros, poner una cantidad de kilómetros de referencia cualquiera de su lugar de trabajo, porque tarda muchísimo tiempo y pierde calidad de vida y pierde esfuerzo y productividad. Al final, tener una red viaria razonable en la isla facilitaría que cualquier punto de la isla pudiera acceder a la otra vertiente opuesta en un tiempo razonable, sin necesidad de tener que cambiar su residencia. Pero no solamente ahí, también desde el punto de vista de la gestión, tanto insular como local, hay potestades que permiten reordenar el suelo que se puede disponer y cómo se puede disponer. Y evidentemente hay zonas que con el paso del tiempo se han ido quedando despobladas por la dinámica económica que ha generado el sector servicios ligado al turismo y por esa necesidad de infraestructuras que no terminan de llegar. La Isla Baja, por poner un ejemplo muy grave, muy evidente, ha perdido miles de habitantes en cada uno de sus municipios los últimos 10 años. Esos miles de habitantes se han ido seguramente a residir a la zona sur de la isla, donde estaban las oportunidades de empleo inmediatas. Por tanto, zonas como esta y otras zonas también, como pueden ser las que vienen a continuación del Valle de Güímar, Fasnia, Arafo, Arico, necesitan también tener oportunidades para que la gente no se vea obligada a emigrar de su lugar de origen para mantener un puesto de trabajo. Por tanto, ahí la planificación y la capacidad de generar oportunidades es fundamental en una política insular. Le voy a preguntar por algunas cuestiones un poquito más concretas. Por ejemplo, ese proyecto del puertito de Adeje que está generando tanto debate. Ya no le hago la pregunta tanto desde el punto de vista jurídico o urbanístico. Bueno, pues ahí evidentemente los promotores tienen una serie de derechos, pero le pregunto en línea con lo que hablábamos antes, con ese modelo turístico. ¿A usted le gusta ese proyecto? Yo conozco poco del proyecto y reconozco que ha sido a raíz de las noticias que se han publicado recientemente cuando me he podido interesar más. Me ha llamado sobre todo la atención que las mismas administraciones que han participado de su puesta en ejecución ahora tengan que decretar la suspensión cautelar de las obras porque tienen dudas. Con independencia de lo que el proyecto suponga, que a mí inicialmente, según se desprende de esas informaciones, me parece excesivo para lo que puede suponer un punto tan concreto de la costa con tantas singularidades, y esto no estoy prejuzgando la calidad de la actuación empresarial que se promueva, lo que está claro es que no parece serio, ni desde el punto de vista del interés de la administración en defender el ambiente, el medio ambiente de esta parte de la costa de la isla, ni tampoco a la hora de querer dar seguridad jurídica a las inversiones que se tramite de forma tan chapucera, si se me permite la expresión. Porque que una vez puesto en marcha sea la presión popular la que haga determinar si hay viabilidad o no jurídica, cuando se han conferido unas expectativas ya importantes, que además en este punto de no materializarse van a generar también responsabilidad patrimonial de la administración, que pagaremos no los que han tomado las decisiones, sino todos los ciudadanos, con nuestra contribución vía impuestos. Por tanto, no me parece serio que a día de hoy tengamos que enterarnos de que se paralicen actuaciones cuando hay presión popular. Si realmente tenía que actuarse, era en el momento de fiscalizar el proyecto, de ver si efectivamente se cumplían los requisitos medioambientales o simplemente si el planeamiento que se había diseñado en aquel momento era digno de revisar para evitar situaciones como esta, que luego se consolidan con el paso del tiempo y crean derechos adquiridos. Por tanto, yo creo que es un error que comienza la planificación y termina con la ejecución, pero pone de manifiesto, perdónenme la expresión de nuevo, una chapuza que además, ya por terminar de señalar, pone en tela de juicio encima a administraciones gobernadas por el mismo partido, con lo cual ni siquiera parece que hay comunicación. Sí parece que la hubo para el acto de la primera piedra, donde todo el mundo se puso en la foto bien, pero no lo hubo para coordinar las gestiones entre administraciones para que ese proyecto tuviera todas las garantías ambientales. La verdad es que otro de los asuntos que estaba pensando un poco en la posición que ha habido administrativamente con esto, y es verdad, al final el Partido Socialista gobierna en Adeje, bueno, con mayorías absolutas desde hace muchos años, y gobierna en el Cabildo de Tenerife. Yo no sé si ha sido tanto un problema de que no haya habido comunicación como de que la presión popular, como usted decía, pues ha influido, ¿no?, quizás en esa posición. Pero antes de terminar la entrevista, López, yo quería preguntarle también por políticas sociales, en concreto por unas competencias que sí que tiene el Cabildo de Tenerife, aunque lógicamente también la comunidad autónoma, y que tienen que ver con la atención sociosanitaria.
El viernes conocíamos una noticia, y es que el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado provisionalmente, ha sobreseído provisionalmente una causa abierta por una denuncia, una querella del comité de empresa de Elías, del Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo de Tenerife, por ese traslado de los usuarios del Febles Campos, del Hospital Febles Campos, al seminario de La Laguna, del Obispado. Bueno, al final la querella planteaba una serie de presuntos delitos, se admitió a trámite, hubo declaraciones y se ha decidido archivar porque no se considera la jueza que haya indicios delictivos. Pero sí habla de cuestiones irregulares o que en principio parecen irregulares desde el punto de vista administrativo. Le pregunto por esto, ya no tanto por esta noticia, sino porque ustedes en su momento fueron, si no me equivoco, el único partido que votó en contra de ese traslado. Ustedes no estaban de acuerdo con ese traslado, el Partido Popular en este caso, en el Cabildo de Tenerife. Y he visto también como muchas veces insisten en la necesidad de crear plazas públicas. Es verdad que hay una lista de espera, en Canarias es de 8.000 personas y en Tenerife lógicamente es una cifra muy alta las que están esperando por una plaza pública. ¿Cuál es la alternativa que ustedes tienen para este problema ante una población que cada vez está más envejecida y cada vez demanda más estos servicios sociosanitarios? Pues lo primero, si se me permite, es que efectivamente vi el pasado viernes la noticia del archivo de la causa, cosa que además tengo que decir que me alegra. Así se lo hice saber al presidente automáticamente en cuanto tuve conocimiento, porque sí me parece que desde luego lo que no me gustaría es contemplar el nombre de las instituciones en entredicho como consecuencia de este tipo de procedimiento. Si al final se determina que no hay indicios de ilegalidad o en este caso de delito, mucho mejor para todos. Por lo tanto, yo me alegro de que esa parte quede archivada sin perjuicio de que cada parte ejerza las acciones que le convengan a su derecho, lógicamente. Dicho esto, esta noticia, que entiendo que será grata, agradable para el gobierno actual, no puede tapar el hecho de que en todo el mandato no se haya sacado nuevas plazas sociosanitarias. Entiendo que con la necesidad que tiene la isla tan acuciante no se pueden poner todas las expectativas en que culminara bien este proceso de traslado, que además es un traslado, no lleva adicionalmente otras plazas de las que llevan cientos de tinerfeños demandando desde hace años. Y yo creo que en esto el Cabildo no ha sido correcto en su planteamiento. Es decir, crear nuevas plazas no es solamente crear nuevas infraestructuras donde se habiliten plazas, es saber aprovechar todos los recursos que puede poner a disposición el sistema y emplearlos de forma eficiente. Y me consta que hay plazas que no son directamente públicas, que se pueden gestionar en entidades privadas, que son perfectamente concertables para, al menos de forma transitoria, dar una salida a todas las personas que iban esperando la plaza. Es más, no solamente se pueden optimizar recursos privados, también otros públicos, que a día de hoy no terminan de completarse como centros de otra naturaleza. Vuelvo otra vez a referirme al mal llamado Hospital del Norte, en este caso a Nicot, donde también hay posibilidad de alojar a mayores que tengan ese perfil de demandante de cama de sociosanitaria. Eso yo creo que al final vuelvo otra vez a desdibujar la figura del gobierno en cuanto a su capacidad de planificación, a vivir de las improvisaciones o a vivir en este caso de la excusa de que como me vino mal de antemano, yo pues al final pues hago lo que puedo. No se trata de hacer lo que se puede, se trata de hacer lo que se debe. Lo que se debe cuando además se tienen 3 años de gestión ya acumulados. Sin duda, al final habría que ver cuántas plazas se han creado, porque insisto, la demanda sigue creciendo y al final parece que es un problema generalizado que nadie quiere asumir, nadie afronta. Es un problema generalizado que va en paralelo al envejecimiento medio de nuestra población. Y por tanto, si no hay una estrategia integral, insisto, que ponga sobre la mesa todos los recursos disponibles y los aproveche de forma eficiente, sin perjuicio de que haya a corto o medio plazo luego nuevas infraestructuras que den al Cabildo, a través de Elías, la facultad de gestionarlas mejor, hay que tomar decisiones inmediatas ante problemas acuciantes. Y este es uno, sin lugar a dudas, junto a otros tantos que tiene la isla y que seguramente nos darían para otro programa completo. Seguramente podamos repetir esta entrevista y seguir hablando, pero yo quería cerrarla, ya que le he hablado un poco le he preguntado por la situación sociosanitaria de un asunto que usted conoce bien, y en este caso que es la residencia Santa Rita. El hogar Santa Rita está siendo objeto de polémica por todos los incidentes que ocurrieron durante incluso la intervención que tuvo que hacer el Servicio Canario de Salud durante la época de la pandemia, pero también por una investigación judicial por el modelo que supone Santa Rita, que al final es una macroresidencia, una de las más grandes del país. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Pues que el hecho de que Santa Rita siga siendo una macroresidencia a día de hoy, con esas características y con dificultades que efectivamente ha tenido, no es sino la significación del fracaso del que estábamos hablando antes. Al final, un centro privado se ha hecho cargo, con el paso del tiempo, de innumerables plazas
que casi siempre vienen derivadas de administraciones públicas o de organismos pertenecientes a administraciones públicas y que como salida más inmediata, a veces como último recurso, tienen que atender, sin que, sin embargo, no siempre esté garantizada la financiación y el debido sostén de esos centros. La realidad de Santa Rita particularmente la conozco bien por proximidad, por cercanía, y me consta que la tarea que se hace allí, no antes, sino ahora también es ímproba. No discuto, porque ni soy sanitario ni tengo capacidades para hacerlo, si en determinados momentos de la pandemia se pudo haber actuado mejor o peor. Yo creo sinceramente que una parte de la penalización que ha sufrido la imagen pública del hogar viene quizá más dada por la forma de manifestar la visión de la gestión en un momento determinado, donde no se ha sido seguramente lo riguroso que se debió ser en las manifestaciones, y de ahí dado pie a que la intervención del Cabildo ahora con tanta celeridad venga con el fin de ocultar esas carencias propias, esa incapacidad para sacar las plazas en el momento determinado. Solo me remito a lo que sí conozco, que son los últimos informes que ha elaborado el personal técnico del IAS, donde dice que funciona bien y que las plazas que se intentaron retirar inicialmente del concierto hay que recuperarlas porque si no, no hay mejor sitio donde ubicarlo. La verdad, López Afonso, que nos hemos quedado sin tiempo, pero seguramente repetiremos esta entrevista. No sé si en ese momento ya será usted oficialmente candidato al Cabildo de Tenerife. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber estado aquí y posponemos, insisto, esta conversación para cuando llegue el momento. Será un placer como candidato o como mero soldado raso del partido, pero en todo caso será un placer siempre. Muchas gracias. López Afonso, que ha regresado a la política, coordinador en este momento general a nivel insular del Partido Popular. Nosotros nos despedimos, le dejamos con toda la programación habitual de Mírame Televisión. Volvemos mañana con más información y opinión en la tertulia y el jueves con más entrevistas. Que pasen una feliz noche.